En esta hora y vamos a tocar un tema especial que lo he titulado Diseños, Conexiones y Propósitos. Ahí se llama el tema Diseños, Conexiones y Propósitos. Y voy a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 1. Voy a leer para todos esta porción de las Escrituras. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando en una barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíces, secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, en esta noche, como les venía diciendo, voy a tocar un tema que lleva como título Diseños, Conexiones y Propósitos. ¿Por qué es importante saber sobre diseños, conexiones y propósitos? Porque Dios todo lo hizo perfectamente planificado. Si queremos tener una iglesia sólida, una iglesia fortalecida, una iglesia que va en crecimiento, si queremos trabajar de manera que tengamos resultados, de manera que veamos los resultados efectivos, porque todos esperamos los resultados efectivos. Sembrar la palabra no es sencillo. La Biblia dice que Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó. Los apóstoles utilizaban términos que eran en base a la siembra y a la siega y al regar, porque los judíos conocían de la agricultura y sabían que era regar y que era sembrar, que era el tiempo de siega. Entonces pasa que a veces nosotros como pastores, como ministros de Dios, cuando apuntamos a levantar una iglesia, porque Dios nos ha llamado, porque tenemos un llamado de Dios, hay una asignación como tal, nosotros apuntamos a que las almas se conviertan al Señor. Y pasa que pasan días, meses, aún años, y a veces el crecimiento no es un crecimiento efectivo, no es un crecimiento numérico, es un crecimiento muy bajo. Y esto se debe porque no estamos utilizando los diseños que el Señor dejó para que sucediera. Entonces, la parábola del sembrador es una enseñanza muy clara que nos enseña sobre lo que es un diseño, porque esta palabra es un diseño. Porque Jesús dijo: he aquí que el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, en pedregales y entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Entonces, aquí está hablando de la parte de lo que es ser efectivo, de lo que es ser productivo, y está hablando de la contraparte, de lo que es sentir frustración, porque no hay desarrollo, no hay productividad, no hay crecimiento. Entonces, esta parábola nos enseña cómo debemos ser efectivos, dónde debemos sembrar la semilla, porque Jesús dijo que la palabra es la semilla, que el sembrador es mi Padre y que la tierra son las personas. Entonces, vamos a comparar de que la palabra del Señor es la semilla, que las personas son la tierra y que nosotros tenemos que sembrar la palabra en las personas. Y cabe decir de que todos tenemos buenas intenciones, de que la gente sea salva, que la gente escuche la palabra de Dios. Tenemos esa buena intención, ese firme deseo, porque la Biblia dice, y predicar el evangelio a todas las naciones. El mensaje es claro: ir y predicar el evangelio. Pero el Señor dejó ciertas pautas donde debíamos predicar el evangelio, a dónde debíamos ir, a dónde no debíamos ir.
De hecho, la Biblia dice, no echéis las perlas a los cerdos, porque la semilla es muy valiosa y la palabra es muy valiosa. Y aunque tenemos la intención de querer salvar a todos, no todas las personas están aptas para ser salvas en el momento. Es posible que más adelante lo sean, pero en el momento hay unas que ya están preparadas para ser salvas y otras que no lo están preparadas. Entonces pasa que a veces nos cansamos porque estamos predicando el evangelio a gente que en realidad no está preparada para recibir la palabra. Y la parábola del sembrador es una enseñanza que nos dice esto muy claramente. Porque estas tres clases de tierra, no fue la semilla la que falló, fue la tierra, que la palabra es poderosa. Nos está presentando tres clases de tierra. Los que están junto al camino, los que están en pedregales. Nos está hablando de condiciones de las personas. Después Jesús explica la parábola del sembrador y comienza a hablar de que los que fueron sembrados junto al camino son los que oyen la palabra y en el momento la reciben con gozo, pero después viene el malo y arrebata lo que está en su corazón. Entonces, habla de la condición de las personas, que hay personas que emocionalmente reciben la palabra, pero su corazón no está trabajado para que la palabra sea productiva y la persona verdaderamente tenga un arrepentimiento y una conversión en Dios. Entonces es probable que nos estemos cansando, estemos golpeando como al aire. Y Dios no quiere que golpeemos al aire. Dios quiere que seamos efectivos. Y para ser efectivos debemos entender lo que es un diseño. Ahora bien, un diseño es como una programación. Un diseño es como una maqueta, un plan, donde las cosas se hacen de acuerdo al diseño. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, mira, hazme un tabernáculo y todo lo harás de acuerdo al diseño que se te enseñó. Entonces, Dios trabaja con diseños y tenemos que saber cuáles son los diseños para poder ser efectivos. Por ejemplo, no podemos ir a predicar la palabra sin primero preparar la tierra, porque eso es un diseño. O sea, tanto la tierra con la lluvia están conectados. Ahí es donde surge la conexión. Por eso tenemos que preparar la tierra y para preparar la tierra tenemos que utilizar el diseño y el diseño tiene varias herramientas. La primera herramienta del diseño es la oración. Porque si no hay oración, no va a haber ninguna tierra preparada. Estamos hablando de corazones, estamos hablando de ideologías, de pensamientos, estamos hablando de una cantidad de cosas. De hecho, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduviste otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En primer lugar, la gente sigue la corriente de este mundo. O sea, hay una corriente filosófica, hay una corriente de influencia que hace que la gente vaya por ese camino. En segundo lugar, dice, según el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de que las personas no solamente siguen la corriente del mundo, sino que hay un demonio o hay demonios que operan sobre sus vidas, que dominan y controlan a las personas. En tercer lugar dice, conforme a la voluntad de la carne. Ahora, las personas no solamente la corriente los tiene dominados, el demonio, sino también su propia carne. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, pleito, contienda. Entonces, todo lo que tiene atrapado a una persona. Y termina diciendo, según la voluntad de la carne, los pensamientos, la ideología. Entonces son cuatro cosas que las personas los tienen atados. Por eso la Biblia dice, en 2 Corintios dice que el Dios de este siglo les ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Entonces, si miramos la Biblia, nos está enseñando de que hay un dominio de las tinieblas sobre las personas. Hay una influencia de la sociedad sobre las personas. Hay una obra de la carne que la gente la lleva a pecar. Y hay una ideología en la gente que hay que romper. Son cuatro cosas que tenemos que hacer antes de sembrar la semilla.
¿Cómo podemos sembrar la semilla en este tipo de tierras, en este tipo de personas que están cerradas a Dios? Es imposible. Por eso lo importante aquí es el diseño. Ahora voy a poner varios ejemplos de lo que son diseños. Me gustaría que, bueno, me den su opinión si están, para saber si están conectados, si están escuchando. Al menos cada uno quiere un saludo, a ver, que nos dé un amén. Un saludo, ahí está el pastor saludando. Bueno, les dije que los diseños. Un ejemplo, la oración es un diseño, el primer diseño de la oración. El Señor dejó ese diseño. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Eso es un diseño. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¿Cómo Jesús, Dios le trajo a la gente? Orando. Jesús se levantaba muy de madrugada, muy oscuro y oraba. El Señor le dijo a José, yo lo he entregado ya. O sea, Dios entrega las cosas, la oración. Tal como se lo dijo a Moisés, ya lo entregué. Entonces, la oración es un diseño que hace que la tierra se prepare. Si queremos una iglesia que crezca, debemos levantar un ministerio de oración fuerte. Gente de oración. Gente con diseño. Ahora voy a poner unos ejemplos para que vean ustedes. Ahora, los diseños de la oración desatan conexiones, desatan atmósferas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que operar bajo la atmósfera de Dios. La atmósfera del poder, de la unción, de los milagros, de la sanidad. Y todo esto lo hace la oración. La oración. Ahora bien, dentro de ese diseño, las personas deben cumplir ciertos requisitos, como lo que es la santidad. Si no hay santidad, si no hay gente que cumpla con estos requisitos, no puede haber una conexión entre el cielo y la tierra. No puede haber atmósfera de manifestación. Cuando Dios llama a Moisés, en aquel tiempo, la Biblia dice que Dios se reveló a Moisés desde el monte Sinaí, que era el monte de Oré, monte de Dios. Y dice monte de Dios, ¿por qué? Porque los montes eran lugares vírgenes. Y en esos lugares vírgenes, Dios se manifestaba. Ahora, voy a tratar de hacer entender esto. Como Dios es un Dios que está en otro ámbito, Él está en el ámbito sobrenatural y Él habita en la santidad. Dios es santo. Dentro de su diseño de santidad, para manifestarse a este mundo, necesita gente santa. Por eso cuando el Señor le dijo a Moisés, Moisés fue a ver la visión. Él la pudo ver de lejos, pero para acercarse Dios le puso condiciones. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ahora, ¿quién había santificado ese lugar? El mismo Dios. Dios santificó el lugar para poder manifestarse. O sea que Dios se mueve en una atmósfera de pureza, Pastor Quique. Por eso es importante que en la iglesia los ministros que están en el altar sean gente que busquen a Dios, que dejen el pecado, que se aparten de muchas cosas y se santifiquen para que ellos atraigan la presencia de Dios. Si esto no sucede, la iglesia no puede avanzar. No va a poder crecer, no va a poder avanzar. Otro ejemplo de esto, para que vean cómo se manifiestan las atmósferas de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, dice que en aquellos días el joven Samuel ministraba en presencia de Elí y ya no había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba. Entonces vemos que Dios no hablaba frecuentemente, no había visión. En pocas palabras, no había manifestación. Ahora, ¿por qué no había en aquellos tiempos visión, manifestación,
revelación. Un factor muy importante es que ellos habían alterado el diseño. En el antiguo pacto, el diseño que Dios utilizó eran los sacerdotes. Sí, y los hijos de Eli dice que eran hombres impíos. Lo dice Primera de Samuel 2, versículo 12. La Biblia dice que los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿cómo era posible que unos hombres que fueran impíos estuvieran ministrando en el altar de Dios? Esto pasaba porque el sacerdocio en aquellos tiempos era por herencia. Quiere decir que todos los que venían de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, pero ellos habían alterado el diseño, porque el diseño estaba en que el sacerdote debía ser un hombre santo. De hecho, el sacerdote no podía casarse con cualquier mujer, sino con una virgen, que fuera virgen. Entonces el sacerdote debía cumplir ciertos requisitos, porque era la manera de Dios poder manifestarse. Entonces, no había ni visión ni revelación, no había atmósfera profética, porque los que estaban en el altar eran gente que no estaban aptas para ministrar. Entonces, es muy importante que cuando entendemos los diseños de Dios, cuando los entendemos, ponemos en orden las cosas, porque los diseños son orden. El diseño es un orden divino. Yo hace mucho tiempo me preguntaba por qué teníamos que orar. Y tenemos que orar porque es el diseño de Dios. Dios nos acondiciona a un diseño que nos mantiene porque si tú eres una persona que andas en una vida de pecado, de mentira, Dios no te va a escuchar. O sea, eres una persona que dice la Biblia, Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es pecador y se arrepiente y tiene un corazón contrito y humillado, a ese escucha a Dios. Entonces la oración es como la parte importante, la cual nos acondiciona a que debemos dejar lo malo. Por eso es un diseño. No solamente porque debemos dejar lo malo, sino porque nos permite tener acceso directo con Dios, y ese acceso nos da bendiciones, nos trae bendiciones a nuestra vida, a nuestra familia, nos trae respaldo. Eso lo dice la Biblia en Juan capítulo 8:31. Jesús dijo: el que me envió, conmigo está el Padre, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces los hijos de Eli eran hombres impíos que se acostaban con las mujeres a la puerta del templo, y por eso Dios no se manifestaba, porque los que estaban en el sacerdocio eran hombres corruptos. Entonces la conexión estaba dañada. Por eso ahorita vamos a tratar el tema conexión. Primero estamos hablando de diseño. No puede haber conexión. La conexión es la que nos permite ser eficaces. Cuando hay conexión con Dios, cuando hay conexión con su presencia, con su voluntad, y la conexión es la oración y la adoración y la alabanza. Dentro de este diseño está la herramienta de la adoración y la alabanza, porque la adoración significa humillación. Y cuando un pueblo adora a Dios, se humilla y la presencia de Dios comienza a manifestarse. Porque la adoración lo que hace es pregonar lo que Dios es, más la alabanza pregona lo que Dios hace. Son dos cosas totalmente diferentes entre adoración y alabanza. Por eso es importante que en la iglesia no solamente la gente esté guardada para Dios, sino que sepa lo que es adoración y lo que es alabanza, para crear una atmósfera, y la atmósfera desata conexión. Yo no sé si me están escuchando o estoy hablando solo. La verdad, les pido que por favor los que están en línea puedan abrir el micrófono uno por uno y saludar para yo saber si estamos conectados. Amén, amén. Clarito como el agua, pastor. Bueno, les pido que se presenten uno por uno y me vayan diciendo si van entendiendo, si... Ahí está el hermano, su nombre, hermano. Pastor, bendiciones, Martín Delgado, bendiciones para todos, María Eugenia,
Augusto, feliz cumpleaños, Pastor Quique. Acá estamos todos. Amén, saludos, saludos. Qué bueno. Bendiciones, Pastor. Amén. Bueno, estamos en lo que son los diseños. Porque sin diseño no hay manifestación de Dios. No la puede haber. Los diseños cuando se alteran, inmediatamente lo que hacen es prácticamente ofender a Dios. Hay una historia que está en 2 de Samuel capítulo 6. David intenta llevar el arca a la ciudad de él, la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Y la llevan en bueyes, la llevan, el orden del diseño era que la llevaran los sacerdotes. El arca representa la presencia de Dios. Y dice que Usa la llevaban para la casa de Usa. El arca tropezó y se iba a caer, y él metió la mano. Notemos que Usa tuvo una buena intención, pero en el evangelio las cosas no son de buenas intenciones, son de diseños. Porque el diseño es un orden, y el orden es tener temor de Dios, reverencia a Dios, y el orden hace que obedezcamos a un Dios soberano, a un Dios que nos enseña cómo se hacen las cosas. Dice que Usa murió allí. No es que Dios sea malo. Hace muchos años, cuando yo leí esta historia, llegué a pensar, pero ¿por qué Dios mató a Usa? Si Usa no tuvo una mala intención, él quería ayudar. Y con el tiempo entendí que el evangelio no se trata de buenas intenciones. El evangelio no se trata de buenas intenciones porque en el evangelio tenemos enemigos que quieren destruir nuestra vida y que nos quieren matar. El evangelio es algo serio. Entonces, note que cuando se altera el diseño, que es el orden de Dios, inmediatamente no hay presencia, no hay manifestación de Dios. Entonces, por eso es importante crear diseño. Diseño de la oración, que es un tiempo de oración en la iglesia fuerte, un grupo de oración, gente que adore, que alabe al Señor para atraer la presencia. Esto es importante para que Dios se manifieste y eso trae la conexión. Si no, no vamos a ver algo. Otro ejemplo, estoy poniendo varios ejemplos de diseños. Génesis 28:10 dice que salió Jacob de Berseba y se iba para Harán, donde su tío, y llegó a cierto lugar. El lugar anteriormente se llamaba Luz, pero después fue llamado Betel. Y Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Betel fue un lugar que activó a Abraham. Abraham siempre iba a Betel. Betel era un lugar santo, un lugar donde él adoraba a Dios, donde oraba a Dios y donde ofrecía sacrificios a Dios. Ahora Jacob no conoce de Dios, sabe que su padre adora a Dios, pero él no conoce de Dios. Pero cuando él va y cruza por Betel, se choca con ese lugar. Y ese lugar alteró el destino. ¿Por qué? Porque los diseños alteran los destinos. Un ejemplo, cuando tú operas en el diseño, tu destino inmediatamente es alterado. ¿Cómo así? Comienzas a recibir todo lo que Dios tiene para ti de una forma directa, conectado con Dios. Jacob llega a aquel lugar, que está cansado de camino, toma una piedra de aquel paraje, Génesis 28 lo dice, versículo 10 en adelante lo estoy citando. Y tiene un sueño, y en el sueño dice que hay una escalera que desciende del cielo a la tierra y que ángeles que subían y descendían por ella. Esto dice que ángeles subían, descendían. Quiere decir que los ángeles estaban allí, en ese territorio. Entonces, Betel es un portal entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra. Hay un portal. ¿Por qué un portal? ¿Por qué un portal, Betel? Hombre, porque cuando nosotros oramos, levantamos altar a Dios, adoramos a Dios, estamos levantando un portal entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que hace que haya conexión. Y la conexión hace que seamos bendecidos por el Señor. Por eso hay iglesias que no se siente la presencia de Dios. Hay iglesias que, bueno, hay canciones, alabanzas que le gustan a la gente, pero no hay presencia. Hay muerte espiritual. No hay nada. No se altera nada porque lo que cambia la vida de una persona es la presencia de Dios.
Todo lo hace el Señor con su presencia, con su manifestación. Entonces, para nosotros poder emprender un ministerio, una iglesia, tenemos que tener diseño de oración, de adoración, de alabanza y de sacrificio. Estos 4 factores son muy importantes, porque estos factores lo que hacen es desatar una conexión. Ok, ahora voy a leer Hechos capítulo 10 para hablar de conexión. Vamos a ver, ya hablé de diseño, ahora vamos a ver. Cuando hay diseño hay conexión. Lo voy a demostrar con la palabra. Si ustedes están ahí en su casa pueden buscar, pero yo les voy a leer aquí. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ok, ¿quién es Cornelio? Cornelio es un centurión de la compañía romana. Esto nos va a enseñar que Cornelio no es judío. El evangelio fue dado a los judíos, pero el Señor quiere ir más y quiere ir y llegar a los gentiles, o sea, a los romanos, a los griegos. Entonces, ¿cómo Dios desata su conexión con un hombre que, a pesar de que no es judío, es un hombre que tiene diseño? Si podemos ver el pasaje, dice 2 veces, dice que oraba a Dios siempre, no dice que oraba a Dios a veces. El versículo 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, este era un hombre de diseño porque era un hombre de conexión entre la gente y entre Dios. Por eso Dios nos quiere conectar con gente que de verdad lleguen a personas que puedan llegar al Señor. Porque a veces nos estamos ganando, a veces estamos predicando a la gente que no es la gente correcta. Cornelio es la persona correcta. Dios le muestra una visión. Porque las conexiones desatan visión y propósitos. Entre esa conexión es, mira, envía a Jope, a un lugar donde está un hombre llamado Simón. Dile que venga, él te dirá lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿quién era Simón? Era Pedro. Era un hombre con un propósito de Dios, con una asignación de Dios. Pero notemos que Pedro va a predicarle a un hombre llamado Cornelio. Ahí nace una iglesia. O sea, Cornelio es la clave. Es la tierra que ora a Dios siempre. Es el corazón que está preparado para recibir la palabra. Es la persona indicada. ¿Por qué la persona indicada? Porque no solamente recibe él, sino que ayuda a mucha gente del pueblo. Es la persona que Dios utiliza para que el evangelio se expanda sobre muchas personas. Entonces Dios es un Dios objetivo que quiere que le prediquemos a gente clave, gente que está preparada, que tiene su corazón puesto en Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Hombre, la oración es la clave. La oración es la clave, porque la oración es un diseño. Lo voy a demostrar bíblicamente. El versículo 6 dice, el 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. ¿A dónde asistían? Hombre, tenía un grupo en su casa y les hablaba de Dios. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Note bien que Pedro era un hombre de diseño. Cerca de la hora sexta. ¿Por qué la hora sexta? Porque es la hora de la oración. Diseño.
y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, visión, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, notemos que Dios conecta a la gente de diseño. El que ora con el que ora. El que adora a Dios con el que adora. O sea, Dios quiere que nosotros busquemos gente, le prediquemos a gente que está preparada. Y eso lo hacemos cuando oramos. Dios nos identifica a esas personas y trae a esas personas. Y somos objetivos. Dios conecta, hay conexión. Hay una conexión entre Cornelio y Pedro. Así que no se trata de golpear al aire. No se trata de ser objetivo. Dios, el libro de los Hechos muestra cómo Dios les decía a sus discípulos a dónde tenían que ir, a qué ciudad debían ir, dónde debían quedarse, dónde debían permanecer. Porque eso se llama conexión. Entonces hoy en día estamos buscando a ver dónde sacamos a alguien para que crea en el Señor. Y no lo logramos. Y decimos, la gente es dura, la gente esto. Claro, es dura porque no hay un diseño que esté rompiendo esa dureza en el corazón. No hay un diseño que esté mostrando objetivamente y claramente a dónde hay que ir, a qué barrio apuntar, a qué personas llegar. Y por eso es que no hay conversión. Por eso la parábola del sembrador está mostrando un diseño. Que para poder sembrar la semilla hay que preparar la tierra, para que la tierra reciba la semilla y después hay que regarla. Es un diseño. Es algo completamente bien trabajado. Vemos aquí que Dios derrumbó ciertos conceptos y parámetros en la mente de Pedro. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a conectar a alguien con otra persona, necesita romper los esquemas. ¿Qué esquemas tenía Pedro? Hombre, Pedro era judío y Cornelio era romano. Y judíos y romanos y extranjeros no se juntaban. No se juntaban para orar ni para hacer este tipo de cosas. Porque para ellos era contaminar. Pastor, se congeló. Digamos, empatía entre el uno y el otro. La oración. Dios es el que hace las cosas. Cornelio es romano. Pedro es judío. Y Dios le muestra una visión para romper los esquemas en Pedro, para que Pedro se pueda conectar con el propósito. Pastor, se colgó. Señor Ricardo, se ha desconectado. No se escucha. Está con el audio apagado. Usted. Ahí así se ha desconectado. A ver, vamos a ver que se conecte nuevamente. Ahí he escrito algo. Espera un ratito, ¿ya? Pastor, parece que se acabó el primer tiempo del Zoom. Me dice de que parece que se acabó el primer tiempo del Zoom. No, si no es él.
Debe ser su red porque el que crea el Zoom pone la hora y todos nos estuviéramos desconectados. Sí, Debe Claudita, ser, vamos a esperar que se conecte. Yo le estoy escribiendo que se conecte. sí. Pastor, conéctese nuevamente. Porque todos estamos conectados. Él es el único. Ahí me estoy llamando, voy a contestar. Le estoy diciendo que se conecte nuevamente. Para que sea más rápido su acceso, señor Ricardo, envíele al personal la invitación del Zoom. Lo más probable es que no esté bien la red de internet del pastor. Muy bien, vamos a esperar si es que se puede conectar. Mientras tanto, quería agradecerles a todos sus palabras, sus gestos de cariño que me han expresado mediante llamadas, mensajes de diferentes medios. Estoy muy contento de todos ustedes y de sus muestras de amor. Estoy muy contento, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y verdad que me he emocionado saber de que hay un cariño, unas muestras de aprecio muy grande hacia mí. Y esto me ayuda para fortalecerme y darme mayores fuerzas para continuar con la misión que el Señor nos ha dado. ¿Qué tal ustedes? ¿Alguien que quiera dar alguna impresión, algo mientras el pastor se conecta o si no se conecta? Vamos avanzando un poquito, vamos orando, haciendo algo hasta que se conecte. ¿Alguien quiere Señor Quique, hablar Ya algo? me, pastor, Adelante. Pastor. Ahí está, ¿Me pastor. escucha, Adelante. pastor? Sí, fuerte y claro. Adelante. Lo que pasa es que no me había percatado que estaba de los datos y no del Wi-Fi. Se me acabaron los datos y no había conectado al Wi-Fi, pero ya conecté mi Wi-Fi. Entonces, estamos hablando sobre conexiones. Amén. Amén, Entonces, pastor. Le estaba escuchamos bien. hablando y ahora me escuchan. ¿Me escucha, pastor? Sí, pastor. Lo vemos y lo escuchamos bien. Adelante. Listo. Bueno, seguimos con el tema diseño, conexiones y propósitos. Estamos hablando de la conexión que Dios hizo con Cornelio para que Pedro, con Cornelio y Pedro, para que Pedro viniera y predicara la palabra. Ahora, Pedro es un hombre de propósito, pero necesita una conexión. Es como cuando uno tiene la palabra, pero no tiene dónde sembrarla. Y los apóstoles no iban a la loca. Obviamente ellos predicaban en la sinagoga, pero Dios les daba visiones con objetivo. Quiere decir que la iglesia inicialmente, para poder crecer, la iglesia tuvo que predicar y sembrar la semilla donde en realidad la gente estaba abierta a recibir la palabra. Y esto implica de que para que nosotros podamos dar la semilla y la gente se convierta, primeramente debemos hacer un trabajo en la tierra, en las personas. Y eso solamente lo hace la oración. Porque la adoración y la alabanza es para que el portal se abra de la presencia y la gente reciba. Pero quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y la oración es la clave.
Vamos a mirar, seguimos con las conexiones. Voy a Hechos capítulo 16. Voy a mostrar el texto para darle varios ejemplos sobre conexiones. Dice aquí, Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos que no era que Dios no quería Asia, porque más adelante Pablo va a Asia y le predica a los de Asia, un ejemplo, a Éfeso, a Corintios, pero en este momento Dios tenía específicamente un propósito en Macedonia. Note bien que Pablo predicó en muchos lugares, pero la prioridad era Macedonia. Entonces él intentó ir a Frigia, dice aquí en versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Si podemos ver más adelante el libro de los Hechos, Asia estaba la gran diosa Diana de Éfeso y la gente era dada a la idolatría. En Asia apedrearon a Pablo, los persiguieron. Es impresionante de que Dios sabía donde la palabra no iba a producir, o sea, donde la tierra no estaba. Por eso Dios lleva a Pablo a Macedonia. Pastor, si queremos tener éxito y productividad, debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y esto solo sucede en la oración, porque la oración trae la conexión. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dos lugares donde el Espíritu Santo les prohibió a Pablo predicar la palabra. Lugares que más adelante Pablo tuvo problemas. Esto significa de que Dios nos quiere evitar ciertos conflictos, pero como no escuchamos la voz de Dios, nos vamos y le predicamos a gente que no es que Dios no quiera que sea salva, sino que no son las personas que en el momento están aptas para recibir la palabra. Porque Dios sabe dónde están las personas que tienen hambre. Un ejemplo de eso, yo cuando me convertí al Señor, antes a mí nadie me predicó y que no, que busca a Cristo, no. Dios trabajó en mi corazón. Eso lo dice Hebreo. Dice, he aquí el pacto que haré con la casa de Israel en los postreros días. Dice, pondré mis leyes en sus pensamientos y las escribiré en sus corazones. Y nadie enseñará a su prójimo, sino que me buscarán. O sea, Dios trabaja en el corazón de la gente. ¿Cómo lo hace Dios? Con la oración. Tenemos que orar, que Dios nos entregue las almas, que Dios nos indique dónde predicar, dónde están, cuáles son esas almas, qué territorios son, qué ciudad es o qué barrio es. Pero tenemos que ser objetivos. Vemos que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar la palabra en dos lugares. Dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayuda. Hay una visión. La oración desata visión. Y en la visión, Pablo, hay un varón macedonio. Pasa a Macedonia y ayuda. Pablo entendió que Dios quería que predicaran el evangelio en Macedonia. Dice aquí, cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Zarpando después llegaron a Troa, dice que llegaron allá, pero no sabían quién era el varón macedonio. Ahí es donde voy a hablar de propósito. Propósito. Conexión. Propósito. Diseño. Ya hemos hablado de diseño, hemos hablado de conexión un poco, ahora voy a hablar de propósito. Toda conexión trae propósito, pero hay que lograr la conexión. Una cosa va conectada a la otra. La oración desata las atmósferas, las visiones, las revelaciones, las conexiones con Dios, y las conexiones traen propósitos. Propósito.
propósitos claros y específicos. En este caso, Pablo, Dios le da una visión, hay un propósito. El propósito es un propósito bien planificado por Dios. Los propósitos no los entendemos casi. Al final comprendemos que era un propósito. Al inicio no sabemos que era un propósito. Se los voy a demostrar. La diferencia de entender y comprender. Entender es que yo tenga una visión del futuro, de lo que va a pasar. Comprender es que yo no sepa lo que va a pasar, pase por todo eso y al final diga, ahora comprendo por qué esto, por qué lo otro, por qué esto. Entonces, Dios quiere que tengamos propósito. Dice, versículo 11, estamos en el capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, de allá a Filipos. Y de allí dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salían a hacerse la oración. Note bien, Dios nos conecta con propósito. Dice, donde salían a hacer la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuándo Dios abrió el corazón? Cuando vio una mujer que le adoraba. Porque el diseño de la conexión es la adoración. ¿Está viendo, pastor? Hay que llevar a la gente a un nivel de adoración y un nivel de oración. Dice que cuando ella adoraba a Dios, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Conexión. 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 Y en las conexiones no hay pelea, no hay lucha, no. Cuando Dios nos conecta con gente correcta, el evangelio crece, la iglesia crece. Porque Lidia fue clave para que se abriera una iglesia en su casa. Ahí es donde comienza la iglesia de Macedonia, con una mujer y un hombre. Ahora, ese hombre él era el centurión de una cárcel que guardaba a los presos. Pero Pablo no sabía, solo sabía que había que ir a Macedonia, pero no sabía quién era el hombre. Ahí es donde actúa el propósito. Y el propósito de Dios para nosotros puede llegar a ser doloroso, pero para Dios es objetivo. Lo voy a demostrar. Versículo 15. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Conexión. Dios sabe la gente que quiere conectarte, pastor. Aconteció mientras íbamos a la oración, diseño. Note bien que todo ahí diseño. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlo con vara. Después de haberlos azotado muchos, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Ahora, ¿quién era el carcelero? El varón macedonio que Pablo había visto en la visión. Pablo no sabía dónde estaba esa persona, pero Dios sí. Y Dios utilizó una situación difícil en la vida de Pablo para que Pablo cayera preso. Esto significa que los propósitos de Dios son propósitos que no entendemos.
Es como José. José iba a ser gobernador en la tierra de Egipto. Él sabía que tenía un sueño, pero no sabía dónde. ¿Quién lo llevó allá? Dios. Él dijo, ahora entiendo que fue Dios quien me trajo acá. No fueron ustedes. Propósito. Los propósitos de Dios los puedes interpretar de manera equivocada. El diablo me está atacando, me está yendo mal, las cosas no me salen bien, pero no sabemos que son propósitos. Dios lo ha permitido así, porque al final vamos a entender por qué Dios ha permitido ciertas cosas en nuestras vidas. Porque hay un propósito de conexión. Pablo caer a la cárcel, había un propósito de conexión con el varón macedonio. Cuando Pablo y Sila oran y adoran en la noche, diseño, desata la presencia de Dios y el poder de Dios se manifiesta. El carcelero se va a matar y Pablo le dice, no te hagas daño. ¿Qué hago? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y él va a su casa, reúne a su familia y allí nace la iglesia de Macedonia. Luego van donde Lidia, que está orando en su casa, y ahí se conecta. Hay una conexión. Pablo es el hombre que tiene propósito, tiene la palabra. Pablo es el hombre que tiene la estructura de cómo funcionan las cosas en Dios. Los demás son conexiones. Y Pablo, Dios le da la visión en el diseño para que se conecte con esas personas y nazca una iglesia. A esto le llamamos propósito claro, definido, objetivo. Pablo podía pensar, Dios me trajo para acá para que caiga preso. No, siempre, Pastor Quique, hay un propósito. Hasta en las cosas más malas hay un propósito. Hasta en los problemas más difíciles de tu vida hay un propósito. Hasta en la enfermedad hay un propósito. En las circunstancias de la familia hay un propósito. En los problemas del hogar hay un propósito. En cualquier alteración, sea económica, hay un propósito. Detrás de una cortina de humo o un panorama muy turbio, hay un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Los propósitos de Dios no los entendemos. Un ejemplo, Éxodo capítulo 14. Dios le habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo que den la vuelta y se vayan por el camino de Pi-Hahiroth entre Migdol hacia Baal-Zephón. Porque Faraón dirá, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Hay un propósito. El propósito es que se den una vuelta y se vayan por el camino del Mar Rojo. Pi-Hahiroth, Baal-Zephón eran lugares fronterizos. Entonces Dios lleva al pueblo a encerrarlo. Hay un propósito. En el encierro del pueblo de Israel frente al mar hay un propósito. Dios dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en su gente. Hay un propósito. Los problemas que vienen a tu vida, hay un propósito. Las circunstancias que vive, hay un propósito. Entonces Dios lleva al pueblo a encerrarlo, les envía a Faraón para que los siga, los persigue. Israel reacciona de forma negativa. ¿Para qué nos trajo Jehová acá? Para mejor hubiese sido morir en Egipto que morir acá. Comienzan a hablar, hay un propósito, sacar lo que había en el corazón. Hay un propósito, que Faraón supiera que Dios era Dios, porque Faraón, con todas las señales y prodigios que Dios hizo, nunca reconoció a Dios. Hay un propósito. Y los propósitos no los vamos a entender. Pero los propósitos de Dios son buenos, son eternos. Ana quería un hijo, pero Dios quería un hijo de Ana. El problema es que Ana quería un hijo para demostrarle a su rival que ella podía tener hijos. Y Dios quería un hijo de Ana para bendecir a toda una nación. En el momento que Ana entiende el propósito y ora, diseño, y ofrece al hijo como sacerdote, diseño, en ese momento Dios visita a Ana y le da a su hijo, propósito. El propósito es que Dios no le permitía tener hijos.
había un propósito en que ella no estuviera ahí por el momento. Tenemos que discernir, pastor, los propósitos de Dios. Tenemos que entender cuáles son los propósitos. ¿Qué propósito tiene Dios con usted en el barrio donde está? ¿Qué quiere hacer Dios en ese lugar? ¿Qué quiere hacer Dios en las personas? Y eso solamente lo revela los diseños, la oración, la adoración, la alabanza. Pero algo que sea bien intenso. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Yo creo que las iglesias deben volver a la oración. Ya hoy en día las iglesias, vamos, hazte una oración ahí, empieza, canta de 3 alabanzas y para adelante. No, eso no funciona. Eso es estar perdiendo el tiempo. No. En Dios las cosas se hacen con diseños y con orden. Así que, mi querido pastor y Iglesia Plenitud, espero que esta palabra les haya edificado, les haya bendecido y los haya llenado de expectativa, de claridad en el pensamiento. Amén. Bueno, me gustaría que los hermanos, usted, pastor, diera su impresión con respecto al tema. Dios le habló, le ministró o algo. Sí, pastor Pedro. Primeramente le agradecemos este tiempo y esa palabra que nos ha traído, una palabra clara, muy bien expuesta y sobre todo una palabra que confirma lo que dice la palabra de Dios en relación a que la oración es algo fundamental, vital en la vida de las personas, así también en las instituciones y cuanto más en la iglesia. La iglesia que ora es iglesia que va a recibir dirección, revelación, es iglesia que el Señor le va a hablar y le va a indicar el camino que debe de seguir. Debemos de comprometernos a ser una iglesia de oración. Como decía Jesucristo, mi casa, casa de oración será llamada. Nuestra iglesia debe ser comprometerse a orar firmemente, con fidelidad, en todo tiempo y en todo lugar, como decía, debemos orar sin cesar. Así como respirar, así de importante es el orar. Y también buscar el momento propicio para que la iglesia oremos juntos en esa oración de acuerdo, en unidad, con un propósito, buscando la voluntad de Dios. Gracias, pastor. Muy claro lo expuesto y yo creo que no hay ninguna duda lo que dice la palabra. Clarísimo, vamos a echar mano a esta enseñanza y ponerla por obra. Vamos a hacer una iglesia que ore, que pongamos mucho esfuerzo en estar orando y clamando al Señor para que sea Él el que nos dirija con su Espíritu Santo. Muy bien, gracias, pastor. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Está abierta abran sus micrófonos, ahí está el pastor, para que puedan hacerle alguna pregunta también si es el caso. Amén, pastor, así es. Todo quedó clarísimo. No hay ninguna pregunta. Un profesor decía. Adelante, Agustito. Como el agua. Adelante, como el agua. Bendiciones, pastor, feliz cumpleaños y como reiterando lo que tú acabas de decir, muy bien expuesta la palabra. Siempre hay cosas que uno, a pesar de que leemos las escrituras, hay veces que le pasa por alto, pero a mí me impactó mucho lo del varón macedonio. No lo había visto así. Yo sí sabía que el Espíritu Santo les había dicho
que fueran y tuvieran ese encuentro, pero no lo había visto de que hubiera sido en esas condiciones, de las cosas que uno pasa, lee la escritura y le pasa por alto, pero una vez más eso corrobora que cuando el Señor lo llama a uno, hay un propósito, uno no conoce el proceso, pero sí el fin. Y en el caso de Pablo, pues imagínate, terminó ahí en la cárcel, pero revolucionó una región. Una región, Estaba total, bajo el dominio de la idolatría, ¿no? claro, Pero muy lindo porque él lo entiende. Nosotros hemos desarrollado aquí un tema sobre el ser entendido en los tiempos y eso va ligado al tema de hoy, el diseño, las totalmente, conexiones y el propósito. Porque si no nos ofuscamos, y una cosa que tú aclarabas, Pastor Peter, era de que hay veces que nos aceleramos eh, porque no vemos las cosas o porque estamos en medio de la prueba, pero claro, por allá en Hebreos dice que es cierto que ninguna prueba al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce fruto, fruto apacible para los que en ella hemos sido ejercitados. amén, Siempre en medio de la prueba, siempre hay un propósito y el secreto es no desesperarnos, es aguantar con paciencia y que el Señor nos muestre al final, confiar, tener la fe y confiar en que su palabra, que los amén, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y Él cumple amén, su propósito en el sí y en el amén. Claritico, amén, así nuevamente es. un fuerte abrazo y me da gusto verlo nuevamente. Igualmente, a mí también, Augusto, te mando un abrazo, bendiciones. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Me da un gusto verte, aunque seas por este medio. Es muy importante lo que dijiste, para añadir al tema, la paciencia es muy importante. Entender que cuando somos llamados hay un propósito, pero el proceso de ese propósito a veces es doloroso. Pero al final Así es. Dios nos va a dar la victoria, al final vamos a ver el fruto, al final vamos a ver la victoria del Señor y la gloria de Dios. Amén. Así es, Augusto. Bendiciones. Te mando un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Amén. Bendición. Cuídate. Gracias, Augusto. Gracias, Pastor Peter. Siempre es un gusto estar juntos, compartir, recibir el mensaje del Señor de parte tuya y saber de que siempre hay esperanza, que el Señor nos da la salida, que siempre podemos hacer las cosas mejor si escuchamos al Señor y nos dejamos guiar por Él. La oración nos queda bien claro que es muy importante y de esa manera vamos a poder conectarnos, vamos a poder saber lo que el Señor quiere y lo importante que es conocer el propósito y el aporte que hace Augusto también en conocer los tiempos del Señor. Y ahí estamos completos para recibir la victoria que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Vamos a orar, pastor, y vamos a despedirnos de esta reunión. Muy contentos, muy gozosos de estar juntos este día que es mi cumpleaños, y la mejor forma de celebrarlo es recibiendo un mensaje y compartiendo con todos los hermanos, y sobre todo hemos sentido que nuestro Señor está aquí con nosotros. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra, séllala en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y ya conociendo lo que tú nos estás enseñando, lo hagamos, Señor, carne en nuestras vidas y lo pongamos por obra. Gracias, Padre. Oramos por el pastor Peter, por su familia, por sus hijitos, por su ministerio. Oramos, Señor, por esta nueva etapa que él empieza, renovándose, Señor, y iniciando un ministerio mucho más grande, Padre, y de mayor expansión, guiado siempre por ti. Oramos para que les dé salud, fuerza, le proveas todo lo que él necesite y que
continúe, Señor, con ese ministerio que tú le das, de enseñanza y de predicar la palabra en todo lugar. Oramos, Padre, por todos los que estamos reunidos, ponemos en tus manos las necesidades de nuestros hermanos, oramos por Fabricio, oramos por Claudia, por Liz, por esa familia, Señor, que confían y creen en ti y están esperando que esa obra que el Señor empezó la complete. De igual manera, oramos por cada uno de los que estamos reunidos, por nuestras familias, por necesidades económicas, necesidades de salud, por juicios, por promesas que están esperando, Señor. Sabemos que tu Padre vas a abrir los cielos y vamos a, si somos obedientes y cumplidores de tu palabra, vamos a recibir todas esas cumplimientos de todas tus promesas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los que estamos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, amén, por todo. Que haya otras oportunidades para estar reunidos juntos y compartiendo. Y ya haber oportunidad, pastor, de juntarnos para continuar conversando muchas más cosas. Que el Señor nos ponga. Bendiciones, pastor Peter. Cuídese mucho. Saludos. Bendiciones. Gracias, pastor. Saludos a la esposa y cariño a los bebitos. Amén. Bendiciones, pastor. Saludos a la esposa. Bendiciones. Bendiciones a todos. Pastor Quique, feliz cumpleaños. Que la siga pasando bien, pastor. ¿Cómo está mi hermano? Ahorita les caigo. Bien. Ahorita les caigo. De acá me voy para allá. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. A seguir. Listo. Ya está. Nos vemos en un ratito. Con gusto. Ya. Bendiciones para todos. Bendiciones, que muy bien. Bendiciones. Chao, Agustito, bendiciones. Chao. Bendiciones, hermano, bendiciones.